A veces la vida parece un rompecabezas. Hay momentos en los que nada tiene sentido y las piezas no encajan. ¿Por qué suceden cosas malas? ¿Por qué hay dolor, pérdida, sufrimiento? Seguro que todos hemos pasado por esos días en los que nos preguntamos, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué permite que ocurran cosas que no entendemos? Y en medio de estas preguntas, una verdad fundamental resuena. Dios nunca se equivoca. Todo lo que sucede, absolutamente todo, tiene un propósito, aunque a menudo no podamos verlo con claridad en el momento. Dios tiene una manera de trabajar que desafía nuestra comprensión humana. Sus caminos no son nuestros caminos. Nos cuesta entender que hay algo mucho más grande sucediendo detrás de cada circunstancia, detrás de cada problema que enfrentamos. Pero lo cierto es que Dios ve todo, desde el principio hasta el final. Mientras nosotros solo vemos una parte de la imagen, Dios la ve completa. En este video vamos a explorar esta poderosa verdad. Dios nunca se equivoca. A través de historias bíblicas, de ejemplos de la vida real y con la sabiduría que nos da la palabra de Dios, vamos a profundizar en cómo todo lo que sucede, desde lo más insignificante hasta lo más grande, tiene un propósito. No es coincidencia que estés aquí escuchando este mensaje. No es coincidencia que enfrentes las dificultades que estás atravesando. Dios tiene un plan para ti, incluso cuando no lo entiendas. Nos sumergiremos en las historias de aquellos que, como tú y yo, se enfrentaron a momentos de incertidumbre y confusión. Personas que se preguntaron, ¿por qué a mí? Y que al final comprendieron que Dios nunca se equivoca. Te darás cuenta de que, aunque ahora todo parezca oscuro, hay luz al final del túnel, y que lo que hoy no entiendes, mañana lo verás con claridad. Así que, si alguna vez has dudado del propósito de lo que estás viviendo, o si alguna vez te has sentido perdido en medio de las dificultades, te invito a quedarte y escuchar este mensaje, porque lo que vamos a compartir aquí te dará una nueva perspectiva. Dios nunca se equivoca, y todo lo que estás viviendo es parte de un plan más grande de lo que puedes imaginar. Primera parte. Todo tiene un propósito en Dios. Cuando pensamos en cómo Dios actúa en nuestras vidas, lo primero que debemos recordar es que Él no improvisa. Nada en nuestra vida es una casualidad. Todo tiene un propósito. A veces, cuando las cosas se ponen difíciles, solemos pensar que algo está fuera de lugar, que nos hemos desviado del camino o que estamos perdidos. Pero, sorprendentemente, es en esos momentos cuando Dios está trabajando en nuestro corazón de una manera especial. Mira, la Biblia nos muestra una y otra vez que los tiempos difíciles, esas temporadas de dolor y confusión, son a menudo las que más forman nuestro carácter y nos preparan para lo que viene después. Piensa en José, aquel joven que fue vendido por sus propios hermanos como esclavo. Desde fuera parecía que su vida estaba completamente arruinada, pero Dios tenía un plan mucho más grande. ¿Te imaginas estar en su lugar? Encarcelado, traicionado, sin saber por qué le sucedía todo eso. Sin embargo, a pesar de lo que parecía una tragedia, José nunca dejó de confiar en que Dios tenía el control. Lo impresionante es que José no solo salió de esa situación, sino que fue elevado a uno de los cargos más altos en Egipto. Todo lo que pasó tenía un propósito, aunque en el momento no lo entendiera. Esto nos enseña que, aunque no podamos ver el panorama completo, Dios siempre está obrando detrás de escena. Y lo mismo ocurre con nosotros. ¿Cuántas veces te has encontrado en una situación donde no entiendes por qué las cosas están saliendo mal? Tal vez estás pasando por una pérdida, por un fracaso, o simplemente por un tiempo donde parece que Dios está en silencio. Es en esos momentos cuando más necesitamos recordar que todo tiene un propósito. Nada es accidental. Dios no comete errores.
El apóstol Pablo lo dejó muy claro en Romanos 8:28 cuando dijo: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Esta es una de las promesas más hermosas y poderosas de la Biblia. No dice que algunas cosas, o solo las cosas buenas, sino que todas las cosas cooperan para el bien. Esto significa que incluso lo que parece una pérdida o un fracaso, en realidad está trabajando a favor de tu vida. A veces nos frustramos porque queremos entender todo ahora, pero el tiempo de Dios no es el nuestro. Tal vez estás en un proceso donde Dios está preparando algo más grande para ti. José pasó años en la oscuridad antes de ver la luz de su propósito. Y eso es lo que tenemos que tener presente. Dios nunca se equivoca. Lo que vives hoy es parte de lo que te llevará al lugar donde Dios quiere que estés mañana. Quizás te sientes atrapado en un trabajo que no te gusta, o en una relación que no entiendes, o enfrentando una enfermedad o un reto financiero. Puede que ahora no tenga sentido, pero Dios está orquestando todo a tu favor. Él sabe lo que necesitas aprender, sabe cómo moldear tu carácter y, sobre todo, sabe cuándo es el mejor momento para que cada cosa ocurra. Así que la próxima vez que sientas que todo va mal o que no entiendes por qué te están pasando ciertas cosas, respira profundo. Recuerda que el propósito de Dios para ti es mucho más grande de lo que puedes ver. Nada es casualidad. Todo está siendo diseñado de acuerdo con su plan perfecto. Segunda parte: el misterio de los tiempos difíciles. Ahora vamos a hablar de algo que a todos nos cuesta: los tiempos difíciles. Nadie quiere pasar por momentos de dolor, de pérdida o de incertidumbre. Y claro, es completamente normal. Todos preferimos los tiempos de alegría, de estabilidad, de paz. Pero aquí está el punto clave. Esos momentos difíciles son, en realidad, oportunidades disfrazadas. Oportunidades para crecer, para aprender, para transformarnos. Mira, en el libro de Santiago, 1:2-3, se nos dice algo muy profundo. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia. Y aquí es donde muchos se quedan pensando: ¿cómo voy a sentirme dichoso cuando estoy atravesando una prueba? Es una reacción natural preguntarse esto, porque a primera vista, el dolor no parece un motivo de alegría. Pero si lo miramos desde la perspectiva de Dios, entendemos que esas pruebas tienen un propósito mayor. Imagina que tu vida es como un jardín. Hay momentos donde todo florece, donde hay color, vida y todo está en armonía. Pero luego vienen los inviernos, donde parece que todo muere, que las hojas caen y no hay vida a la vista. Sin embargo, el invierno no significa que el jardín esté perdido. De hecho, es una fase necesaria para que en la próxima primavera las flores crezcan más fuertes y hermosas. Lo mismo sucede con nuestras vidas. Los tiempos difíciles no son el fin, son el proceso que Dios usa para fortalecer nuestras raíces, para que cuando llegue la próxima temporada estemos más preparados. A veces, en medio de ese invierno de la vida, nos cuesta ver el propósito. Quizá has orado por algo durante mucho tiempo y parece que Dios no responde. O tal vez las cosas han empeorado en lugar de mejorar. Y es aquí donde muchos de nosotros comenzamos a dudar. Pero la verdad es que Dios no siempre nos muestra el plan completo. Es como caminar en la niebla, donde solo podemos ver el siguiente paso. Pero aunque no lo veamos todo, sabemos que Dios tiene el control. Un ejemplo claro de esto es la vida de Job. Si alguna vez hubo una persona que atravesó un invierno severo, fue él. Job perdió absolutamente todo: sus hijos, sus bienes, su salud. Y no fue porque hiciera algo malo, sino que fue parte de una prueba que Dios permitió. Ahora, cuando leemos la historia, nos damos cuenta de que Job no sabía lo que estaba sucediendo detrás de las escenas.
No sabía que Dios estaba permitiendo esa prueba para mostrarle al enemigo que la fe de Job no dependía de sus circunstancias. Y aunque Job no entendía por qué le pasaba todo eso, nunca dejó de confiar en Dios. Es importante recordar algo aquí. En medio de nuestras pruebas podemos sentirnos abandonados, pero Dios nunca nos deja. Job lo dijo mejor que nadie cuando en medio de su dolor expresó: aunque Él me mate, en Él confiaré. Job 13:15. ¿Qué nivel de fe? Job no tenía respuestas, pero sí tenía una confianza inquebrantable en que Dios sabía lo que hacía, incluso cuando todo parecía perdido. Tercera parte, el poder de la confianza en medio de la tormenta. Hay algo muy poderoso que debemos entender. La confianza en Dios no es solo para los tiempos buenos, es especialmente para los tiempos de tormenta. Cuando todo parece estar fuera de control, es cuando realmente tenemos que aferrarnos a nuestra fe. Porque, ¿de qué sirve confiar solo cuando las cosas están bien? La verdadera confianza se pone a prueba cuando las circunstancias están en contra. Uno de los ejemplos más emblemáticos de esto en la Biblia es la historia de los discípulos en la barca durante una tormenta. Está en Marcos 4:35-41, cuando Jesús les dice a sus discípulos que crucen al otro lado del mar. Ellos suben a la barca y mientras están navegando, una gran tormenta se desata. Las olas son tan fuertes que la barca comienza a llenarse de agua. Imagínate ese momento. El miedo, la incertidumbre. ¿Qué hacen los discípulos? Corren a buscar a Jesús, que estaba dormido en la parte trasera del barco. Desesperados, lo despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perecemos? Aquí está la clave. Los discípulos estaban enfocados en la tormenta, en el caos alrededor de ellos, en las olas que amenazaban con hundirlos. Estaban tan abrumados por lo que veían que se olvidaron de quién estaba con ellos en la barca. Y Jesús, con calma, se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y en ese momento, todo se calmó. Entonces, Jesús les hizo una pregunta que también nos hace a nosotros hoy. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Es una escena increíblemente poderosa. Nos muestra cómo, en medio de nuestras tormentas personales, podemos estar tan enfocados en los problemas que olvidamos que Dios está con nosotros. Nos desesperamos, sentimos que vamos a hundirnos, pero la realidad es que Jesús siempre está en la barca con nosotros. Y si Él está con nosotros, no importa cuán grandes sean las olas, porque Él tiene el poder de calmarlas. Este pasaje nos deja una lección profunda. La fe no es la ausencia de tormentas, sino la certeza de que en medio de ellas Dios está presente y tiene el control. Las tormentas de la vida van a llegar, es inevitable, pero lo que marca la diferencia es cómo reaccionamos ante ellas. Si nos dejamos dominar por el miedo, perdemos de vista a Dios. Pero si mantenemos nuestra confianza en Él, encontraremos paz incluso en medio del caos. Y aquí es donde entra una de las verdades más importantes. Dios nunca promete una vida libre de dificultades, pero sí promete estar con nosotros en cada paso del camino. Isaías 43:2 lo dice con claridad. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No dice, si pasas por las aguas, o si pasas por el fuego, sino, cuando pases. Las pruebas son parte de la vida, pero la presencia de Dios en medio de ellas es lo que nos da esperanza y fuerza para seguir adelante. Imagina por un momento que, en lugar de enfocarte en la tormenta, decides confiar plenamente en que Dios tiene todo bajo control. Esa es la fe de la que hablamos aquí. No una fe que exige respuestas inmediatas o soluciones rápidas, sino una fe que confía en que, aunque ahora no lo entiendas, Dios está trabajando para tu bien.
Cuarta parte. Los planes de Dios son más grandes que los nuestros. Algo que a menudo olvidamos es que los planes de Dios para nosotros son infinitamente más grandes que cualquier cosa que podamos imaginar. A veces queremos que todo en nuestra vida se alinee de acuerdo con lo que hemos planeado, con nuestros propios deseos y expectativas. Pero la realidad es que, aunque tengamos sueños y metas, Dios tiene una visión más amplia. Él ve lo que nosotros no podemos ver, y a veces lo que pensamos que es un fracaso o un desvío es, en realidad, parte de un plan mayor y más profundo que Él tiene preparado. Un pasaje muy conocido que nos habla de esto es Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Es una promesa increíble, pero a menudo la malinterpretamos pensando que los planes de Dios siempre nos llevarán por el camino más fácil o el más directo. Lo que olvidamos es que, aunque Dios tiene planes de bienestar para nosotros, a veces esos planes implican pasar por pruebas o desafíos que no siempre entendemos en el momento. Pensemos en la historia de Moisés. Desde el principio, Dios tenía un plan para Moisés. Aunque había nacido en una situación de gran peligro, cuando los bebés hebreos estaban siendo exterminados en Egipto, Dios lo protegió. Lo colocó en una cesta y lo llevó a ser criado en el palacio del faraón. Desde afuera, parecía que Moisés estaba destinado a una vida cómoda y lujosa en Egipto, pero Dios tenía un plan mucho mayor para él. Cuando Moisés huyó al desierto después de haber matado a un egipcio, estoy seguro de que pensó que su vida había terminado, que sus planes habían fracasado por completo. Pasó 40 años en el desierto, cuidando ovejas, una vida muy diferente de la que había conocido en el palacio. Y desde la perspectiva humana, parecía que todo lo que había vivido hasta entonces había sido en vano. Pero Dios no había terminado con él. Lo estaba preparando, moldeando su carácter y su corazón para una misión mucho más grande: liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Moisés, en su desesperación, seguramente no entendía por qué todo le había salido mal. Pero lo que no sabía era que esos 40 años en el desierto eran una preparación, porque ¿quién mejor para liderar al pueblo de Israel por el desierto durante otros 40 años que alguien que ya había vivido allí y aprendido a depender de Dios en ese lugar inhóspito? Lo que parecía un fracaso en la vida de Moisés era, en realidad, una parte clave del plan de Dios. Pensemos por un momento en nuestros propios planes. Quizás has hecho planes para tu vida, has soñado con lograr ciertas metas o alcanzar ciertos éxitos, y luego de repente todo parece derrumbarse. Tal vez perdiste un trabajo o una relación importante terminó, o simplemente las cosas no salieron como esperabas. Y en esos momentos es fácil preguntarse, ¿por qué, Dios? ¿Por qué permites que esto me suceda? Pero la verdad es que, aunque no lo entiendas ahora, Dios está trabajando detrás de escena, preparando algo mejor de lo que podrías haber imaginado. Quinta parte: la paciencia en el proceso de Dios. Ahora que hemos hablado de cómo los planes de Dios son más grandes que los nuestros, es importante entender algo fundamental en todo este proceso: la paciencia. Si hay algo que nos cuesta en la vida, es esperar. Queremos que todo se resuelva rápido, que las respuestas lleguen ya, que los problemas se solucionen al instante. Pero Dios, en su sabiduría, trabaja a su ritmo, no al nuestro. Y muchas veces lo que necesitamos es aprender a esperar con fe y paciencia, confiando en que su tiempo es perfecto. Mira, la paciencia no es simplemente esperar sin hacer nada. La paciencia bíblica implica una confianza activa en que, aunque ahora no veas los resultados, Dios está obrando. Pensemos por un momento en Abraham. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo.
Pero el problema era que Abraham y su esposa Sara eran ancianos y no podían tener hijos. Ahora imagina la situación. Dios te da una promesa increíble, pero las circunstancias que te rodean parecen contradecirla por completo. ¿Cómo reaccionas? Pues Abraham esperó, y esperó, y esperó. Sin embargo, lo interesante de esta historia es que aunque Abraham tuvo momentos de duda, nunca dejó de confiar en que Dios cumpliría su promesa. Incluso cuando intentó ayudar a Dios teniendo un hijo con Agar, Dios le recordó que la promesa sería cumplida a través de Sara. A veces, en nuestra impaciencia, tratamos de adelantarnos a los planes de Dios, pensando que debemos tomar el control porque Él está tardando demasiado. Pero cuando hacemos eso, lo único que logramos es complicar más las cosas. Finalmente, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, nació Isaac, el hijo de la promesa. Imagínate la espera, las dudas, los años sin ver el cumplimiento de lo que Dios había dicho. Y sin embargo, cuando llegó el momento, Dios cumplió su palabra de una manera asombrosa. Este es un recordatorio de que, aunque el tiempo de espera sea largo, Dios nunca olvida sus promesas. Él siempre cumple, aunque no sea en el momento o la forma que esperábamos. Lo mismo sucede con nosotros. Tal vez estás esperando una respuesta, un milagro, una solución a un problema, y parece que Dios está en silencio. Quizás llevas años orando por algo y no ves ningún cambio. Pero lo que debes recordar es que la demora no es una negación. Solo porque Dios está tardando en responder no significa que haya olvidado su promesa. De hecho, la espera a menudo es parte del proceso que Él usa para preparar nuestro corazón y fortalecer nuestra fe. Hay algo hermoso en este concepto de esperar en Dios. Isaías 40:31 dice: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Fíjate en lo que dice. Los que esperan en Dios no solo reciben la respuesta que buscan, sino que durante la espera son renovados y fortalecidos. Dios usa ese tiempo de espera para hacer algo en nosotros, algo que solo puede suceder en medio de la paciencia y la confianza. Sexta parte, la fe que sostiene durante el silencio de Dios. Otro aspecto que muchas veces nos desafía es el silencio de Dios. ¿Te ha pasado alguna vez que en medio de una prueba parece que Dios está en silencio? Estás orando, pidiendo respuestas, pero parece que no sucede nada. No escuchas su voz, no ves señales claras y te preguntas: Dios, ¿dónde estás? Este es uno de los momentos más difíciles para nuestra fe, porque, como seres humanos, anhelamos respuestas inmediatas. Necesitamos sentir que Dios está allí, actuando y hablando. Sin embargo, lo que necesitamos entender es que el silencio de Dios no significa su ausencia. Mira, hay muchas historias en la Biblia donde Dios parecía estar en silencio, pero estaba trabajando detrás de las escenas. Piensa en la historia de Lázaro, el amigo de Jesús. En Juan 11 leemos que Lázaro estaba enfermo, y sus hermanas, María y Marta, enviaron un mensaje urgente a Jesús, pidiéndole que viniera y lo sanara. Ahora, lo lógico sería esperar que Jesús se apresurara, porque Lázaro era su amigo cercano. Pero sorprendentemente, Jesús no se movió de inmediato, esperó, y mientras esperaba, Lázaro murió. Desde la perspectiva humana, todo parecía perdido. Jesús había tardado demasiado y Lázaro ya estaba en la tumba. Seguro que María y Marta, en su dolor, se preguntaban por qué Jesús no había llegado a tiempo. ¿Por qué había permitido que su hermano muriera? Este es el tipo de situaciones que muchos de nosotros enfrentamos en nuestras propias vidas. Estamos esperando que Dios actúe, que responda, y parece que llega demasiado tarde. Pero aquí está lo asombroso. Jesús no solo tenía el poder de sanar a Lázaro, sino que tenía un plan mucho más grande. Al llegar a la tumba le dijo a Marta:
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Luego, frente a todos, mandó que quitaran la piedra de la tumba, y con una voz fuerte dijo: «Lázaro, sal fuera». Y Lázaro, que había estado muerto por 4 días, salió de la tumba. Lo que parecía un silencio o una demora por parte de Jesús, en realidad era parte de un plan mucho mayor. Jesús no solo iba a sanar a Lázaro, iba a resucitarlo, mostrando a todos un poder que iba más allá de lo que cualquiera hubiera imaginado. Este milagro fue mucho más grande que si simplemente hubiera llegado a tiempo y sanado a Lázaro de su enfermedad. Y esto nos enseña algo clave. Cuando Dios parece estar en silencio, no es porque no esté haciendo nada. Su silencio puede ser la preparación para algo mucho más grande de lo que esperábamos. Es difícil verlo en el momento, lo sé, pero cuando aprendemos a confiar en Dios, incluso cuando no escuchamos su voz, nuestra fe se fortalece de una manera increíble. Este tipo de fe es lo que nos sostiene cuando todo parece estar en contra. Es fácil confiar en Dios cuando las cosas están saliendo bien, pero la verdadera fe se demuestra cuando no tenemos todas las respuestas, cuando estamos en medio de la oscuridad y no vemos el camino delante de nosotros. Es ahí cuando nuestra confianza en Dios se vuelve más profunda y más real.